Creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy la humanidad o cada uno de nosotros es la ansiedad, ¿cierto? Es la ansiedad, es el no poder nosotros enfrentar las situaciones de una manera fortalecida o correcta. Muchas personas hoy se desaniman, se desmoronan, se destruyen a sí mismas porque no tienen como la capacidad o las herramientas para poder luchar y poder enfrentarse ante las circunstancias difíciles. Uno muchas veces ve personas que tienen fe cuando las cosas andan bien, pero cuando las cosas están difíciles, inmediatamente viene un decaimiento y un desaliento y un desánimo tan grande que toda la perspectiva que yo tenía cuando tenía fe ya no existe. Cuando vemos nosotros que viene una circunstancia compleja, difícil, viene esa situación donde no podemos a veces ni pensar y lo único que vienen son pensamientos cada vez más catastróficos, más difíciles, más complejos, más desalentadores para nosotros. Y es una herramienta que el enemigo utiliza, es decir, el desaliento, el desánimo, el sentirnos nosotros que no vale la pena seguir adelante, que las cosas que hemos hecho nosotros no tienen un fruto y un resultado en nuestra vida. Y eso nos sucede en todas las áreas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en la iglesia. En todo momento nosotros vemos situaciones que sentimos que sencillamente no vale la pena seguir adelante. Nos sentimos nosotros desalentados, nos sentimos nosotros sin fuerza alguna para enfrentar las situaciones que nosotros enfrentamos o que nosotros estamos viviendo a diario en nuestra vida. Entonces, creo que es el tiempo de que nosotros podamos ir a la palabra para nosotros aprender a ser creyentes fortalecidos, creyentes que están firmes en Cristo Jesús en los momentos difíciles y en toda situación. Cuando viene una enfermedad, uno lo primero que piensa es: me voy a morir, esto es lo peor, esto que me está ocurriendo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me duele de esta manera cierta parte del cuerpo? Si yo estaba bien, si yo estaba normal, Señor, y de un momento a otro como que sentimos que la vida se nos descontrola y sentimos que Dios nos ha dejado. Y entonces nosotros pensamos que prueba es sinónimo de que Dios me dejó, de que Dios me abandonó, que la situación, el síntoma, la situación de enfermedad que yo estoy viviendo, la situación económica que estemos viviendo nosotros, de pronto me quedé sin empleo, las cosas no funcionan, estoy endeudado, tengo problemas financieros, es sinónimo de que Dios me dejó. Entonces, inmediatamente nosotros utilizamos esa forma de pensar equivocada, obviamente, en la cual nosotros creemos que prueba, que dificultad o que mi vida se salió de control es igual a Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios abandonó por completo mi vida y me dejó a mi suerte, Dios me dio la espalda, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, las promesas de Dios no son verdaderas, las promesas de Dios no son fieles, pero no es así. Es decir, nosotros tenemos que entender lo que significa creer correctamente en la palabra de Dios. Y nosotros, dice la palabra que la fe obviamente es esa certeza, esa convicción de lo que no vemos. Y esa fe, ¿dónde debe estar puesta? No debe estar puesta en mi amigo, no debe estar puesta en el hombre, no debe estar puesta en personas o en mis expectativas o esperar que de una persona voy a recibir las cosas o que de una persona voy a recibir esa respuesta o esa ayuda que tanto espero.
A veces nosotros colocamos expectativas en las personas, pero nosotros debemos aprender a colocar nuestra fe puesta en Dios. La palabra lo dice claramente. La fe es esa certeza, pero la palabra de Dios también es la que nos da a nosotros la fortaleza, nos da a nosotros el fundamento para nosotros creer y creer de una manera correcta. De nada sirve nosotros ir a la iglesia, de pronto estar nosotros en una vida de oración, pero cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día de la dificultad, todo se nos descontrola. Perdemos el control de todas las situaciones. Y quiero que miremos ahí en la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 6, dice así, en el verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y miren, hay algo bien importante en esto, y es que aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe guiado por el Espíritu Santo y nos da una serie de, digamos, no de pasos, pero sí nos muestra el camino para nosotros poder ser creyentes firmes en la fe, poder ser creyentes verdaderos. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas. Isaías 53 en el verso 5 y 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido todos curados. Y la palabra del Señor que dice que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo son sí y en Cristo son amén. Es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo, todas las promesas se hacen realidad. No es confesar, no es nosotros tener una fe positiva, no es tener nosotros una fe humanista de declaraciones, de decretos, sino que nosotros tenemos que ir al lugar donde se cumplen las promesas. Y donde se cumplen todas las promesas son en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que Él es el consumador de la fe. Es el que hace realidad nuestra fe. Es el que hace que nuestra fe se cumpla. Es en Cristo Jesús. Porque a veces nosotros confesamos, no, me va a ir bien, no, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Como algunos dicen erróneamente, no, es que Diosito está conmigo. Y Dios no le podemos reducir el nombre. Es nuestro Padre, el Señor Jesús viene con un propósito, no solamente el propósito de la salvación, sino revelarnos al Padre, revelarnos al Padre. Para el Antiguo Testamento era el nombre Jehová, o Jehová Jireh, o Jehová El Shaddai, es decir, era el Dios grande que ni siquiera el pueblo judío podía nombrarlo. Pero el Señor Jesucristo viene a mostrarnos el amor del Padre. El Señor Jesús viene a mostrarnos a un Padre que quiere reconciliarse con nosotros. Por eso envía a su Hijo Jesucristo. Por eso envía a Jesús. A morir por nosotros, a reconciliarnos, a colocar toda la ira en su Hijo Jesús. Toda la ira de Dios, de nuestro Padre, contra el pecado, lo coloca en su Hijo. Entonces, todas las promesas bíblicas que hay, escritas que antes eran para el pueblo judío, para los descendientes de Abraham, entonces ahora, en el Señor Jesucristo, todas esas promesas son para nosotros. Todas esas promesas se cumplen en nosotros. Todas esas promesas se hacen realidad para nosotros. Esas son promesas, es una herencia transferida para nosotros a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra en Primera de Pedro? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí
El Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos comienza a mostrar que para nosotros poder enfrentar cualquier situación, lo primero que debemos hacer es humillarnos bajo la mano de Dios. Es entender que la prueba, la dificultad, la situación que estemos viviendo, muchas veces Dios la permite para que nosotros seamos humillados, para que nosotros no seamos personas de pronto que pensemos es que Dios me quiere hacer sufrir. Es que Dios quiere que yo sufra. Es que Dios no me ayuda. Es que Dios no, me dejó por completo y me está permitiendo sufrir y sufrir y sufrir sin sentido. Pero aquí Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuán importante es eso? Que nosotros comprendamos que Dios un corazón contrito y humillado no va a menospreciar. Que Dios necesita que nuestro corazón tenga esa humillación, tenga ese buscar al Señor, ese poder buscar su presencia en el tiempo de dificultad. Nosotros muchas veces vivimos situaciones complejas en nuestra vida, pero lo que hacemos es alejarnos de la oración. Entonces comenzamos a contarle a uno y a otro nuestro problema, comenzamos a comentarle a una u otra persona nuestra lucha y dejamos de buscar a Dios. Cuando viene el problema, cuando viene un síntoma, un dolor, corremos al médico, y con eso no estoy diciendo que no vayamos al médico. Pero primero, antes que buscar al médico, busca al Señor. Antes de buscar esa persona que de pronto te va a ayudar económicamente con un trabajo, busca al Señor. Pero nosotros hacemos lo contrario. Primero vamos a golpear puertas a los hombres y de últimas buscamos a Dios ya cuando estamos en las últimas. Y debe ser al contrario. Nosotros primero debemos buscar al Señor, primero a Él, antes que buscar al médico, antes que buscar al amigo, antes de pasar la hoja de vida, debemos buscarlo a Él. Y buscarlo a Él, y como dice aquí el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuán importante es esto? Porque aquí el apóstol Pedro especifica muy bien a quién nos estamos humillando. Él habla de la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios es la que a ti te va a ayudar a salir del problema. La poderosa mano de Dios es esa mano poderosa que Dios utiliza para cambiar tu presente, tus circunstancias difíciles. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscarlo a Él y entender a quién estamos buscando. Dios tiene el poder. Por eso el apóstol Pedro dice, humíllense. ¿Bajo quién? Bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Tú no te estás humillando ante un Dios pequeño, incompetente, impotente, sino ante el Dios todopoderoso. Y debemos humillarnos bajo su mano. Y humillarse es reconocer que solo la poderosa mano de Dios puede cambiar las circunstancias. Solo la poderosa mano de Dios puede cambiar mis circunstancias. No hay nadie más. No son tus estrategias, no son tus palancas, como lo decimos, no son tus amigos, no es tu talento, no es tus conocimientos, es la poderosa mano de Dios la que va a operar en tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu familia. Que tal vez tenemos un hijo de pronto rebelde. ¿Quién va a cambiarlo? La poderosa mano de Dios. No tengo trabajo, Dios. Señor, antes de buscar al amigo, antes de buscar a la persona que te pueda ayudar, busca y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Busca en ese poder de Dios que Él puede cambiar las cosas.
Pero nosotros, nuestro pensamiento muchas veces no es ese, sino que nos humillamos ante otras situaciones, pero no bajo la mano de Dios. No nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios porque nosotros no creemos que Dios tiene una mano poderosa. Que para Dios el problema le quedó grande. Que sentimos que Dios no puede cambiar las cosas que yo estoy viviendo. Y comenzamos a pensar, Dios, pero sí, yo te creo, pero sentimos que Dios no es lo suficientemente poderoso para cambiar las circunstancias. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Y a creer que cuando Pedro aquí dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, es porque su poderosa mano puede cambiar cualquier circunstancia. Y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es aprender a conocer que solo Él puede hacerlo. Que solo Él puede cambiar mi circunstancia, cuán compleja o difícil sea. Para los hombres puede ser imposible, pero para Dios es posible. Para Dios es posible. Dios puede cambiar. Dios puede transformar cualquier circunstancia que yo esté viviendo en mi vida. Pero la prueba y la circunstancia difícil que me llevan a humillarme ante la poderosa mano de Dios deben llevarme a mí a entender que me voy a humillar, a buscar a Dios, a doblegar mi autosuficiencia, a doblegar mi arrogancia, mi orgullo personal, del decir yo puedo hacerlo, del decir yo puedo salir de este problema y humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Y ese es el proceso donde sentimos que puede ser el más complejo de todo esto. Porque el proceso y la situación difícil lo que a mí me debe llevar es a esto, a reconocer su grandeza, a reconocer que Jesús tiene el poder de cambiar todo, a reconocer que Jesús, su obra redentora, su poder, su gracia, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, su obra completa, fue lo que a mí me da, fue lo que a mí me dio la verdadera victoria. No soy yo, es Él. Es Él el que lo hace. Es su poder el que puede cambiar las circunstancias. Jesús venció la muerte. Jesús venció el proceso de descomposición de una persona que está muerta. ¿Lo han pensado alguna vez? Que el Señor Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, lo envuelven en el sudario, lo llevan a la tumba. El proceso de destrucción de su cuerpo, común y corriente, acordémonos de Lázaro, cuando el Señor va luego de 4 días, ¿sí? Y dice la palabra que Marta le dice, Señor, hiede ya. Porque ya en 4 días, obviamente, el estado de descomposición es normal. Entonces el Señor Jesús ya llega a la tumba, cierran la tumba, ¿cierto? Pero el Señor Jesús, tal vez ese primer día, su cuerpo se comienza a descomponer. Pero hay un momento donde se detiene todo eso, porque Él, en su condición humana, porque Él no muere como Dios. Él obviamente, lo que hemos hablado, es 100% Dios, 100% hombre. Pero obviamente Él en su cuerpo humano, lo que esperaba era que se fuera a descomponer en la tumba. Pero sucede lo contrario.
Su cuerpo comienza a revivir, comienza a resucitar y lo que estaba muerto comienza a cambiar. Y sus neuronas y su corazón comienzan a palpitar nuevamente, pero ya no en un cuerpo como el que tenía antes. Un cuerpo completamente humano, es decir, 100% hombre, sino que era un cuerpo completamente vivificado, resucitado por el poder del Espíritu. Y como dice la palabra, Jesús es el primogénito de los resucitados. Por eso, cuando aparece a los discípulos en Lucas capítulo 24, Él puede aparecer o desaparecer, pero también puede comer. Y los discípulos lo tocan sus cicatrices. Y ese es el cuerpo que nosotros recibiremos en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos promete esa resurrección de los muertos. Jesús fue el primero de muchos que seremos resucitados en Cristo Jesús. Y es importante que nosotros comprendamos ante quién nos vamos a humillar. No solamente te vas a humillar ante el que tiene el poder de sacarte del lío, del problema, de la enfermedad. Tú te estás humillando ante el poderoso Dios, grande y misericordioso, que cambia las circunstancias, pero aquel que murió en la cruz del Calvario. Que nunca se te olvide ante quién te estás humillando. Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces nosotros tenemos un concepto de que tenemos que humillar y nos humillamos y nos arrodillamos y lloramos y hacemos un poco de cosas, pero realmente no comprendemos ante quién nos humillamos. Por eso aquí el apóstol Pedro que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Porque es su mano poderosa la que puede cambiar toda circunstancia en mi vida. Toda circunstancia, toda situación compleja, difícil, que nos parezca imposible, su poderosa mano puede cambiar las cosas. Su poderosa mano puede cambiar toda circunstancia. Por eso, nuestro llamado, a que nos hace hoy el Señor, ¿qué es? Es entender ante quién nos humillamos. Ante el que tiene el poder de cambiar las cosas. El que tiene el poder de cambiar la circunstancia más compleja, más difícil que nosotros estemos viviendo, solo Él lo puede hacer. Solo el Señor puede hacerlo. Entonces el apóstol nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces va a haber un proceso donde me voy a humillar, pero no voy a ser exaltado. Va a haber un momento donde yo me voy a humillar delante de Él y no va a pasar absolutamente nada en mi vida. Va a venir un momento donde yo voy a orar, donde yo voy a reconocer su grandeza, donde yo voy a reconocer su poder, donde voy a orar, donde voy a clamar, donde voy a ser quebrantado, pero no esperes que al otro día las cosas cambien. No esperes que al otro día ya veas todo transformado, porque aquí dice la palabra claramente, para que nosotros nos humillamos delante del Señor, para que Él que nos exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que va a venir un tiempo de exaltación para nuestra vida, pero no es inmediato. A veces nosotros podemos tardar. Acordémonos de Elías cuando clama por la lluvia. Y él ora y clama y tiene a su siervo y le dice, mira a ver si ya ves algo. Le dice a Elías, no veo nada.
Hasta que Elías ora y ora y ora y manda a su siervo y le dice, ve y mira a saber que si ves algo. Y él le dice, Señor, veo una nube como una pequeña mano. Entonces él dice, alístate, porque entonces viene la lluvia. Pero va a haber un tiempo donde nosotros oramos, donde nosotros buscamos al Señor, donde nos vamos a humillar, pero no va a pasar nada inmediatamente. Porque nosotros tenemos un concepto equivocado de que yo me humillo hoy y mañana todo se arregló. Y no es así. No es así. Las cosas no van a ocurrir de una manera express con Dios. Hay momentos en que el Señor hace milagros de una manera inmediata. Hay personas que por las que uno oramos y el Señor las ha sanado inmediatamente, como hay personas que hemos visto milagros con que comienzan a progresivamente a ser sanados de un momento a otro. Hay veces que nosotros oramos por trabajos y al otro día vemos la respuesta, pero también hay momentos donde oramos y oramos y oramos y no vemos respuesta, pero llega un momento donde Dios nos exalta. Como dice la palabra en Mateo 6:6, cuando nosotros oremos, vamos a la presencia de Dios y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensa ¿en qué? En público. Siempre va a haber un tiempo donde nosotros vamos a buscar al Señor, vamos a humillarnos delante del Señor, pero Él solo sabe cuándo es el tiempo de la exaltación. Tú no puedes calcular eso. Solo el Señor sabe cuándo es el día donde las cosas comienzan a funcionar. Y de eso se trata la fe. De eso se trata la fe. Y la palabra lo dice claramente. La paciencia es producida por la fe. La fe produce esa paciencia, ese aprender a esperar, ese aprender a saber que estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios, pero solo Él sabe cuándo voy a ser exaltado. Solo Él sabe cuándo voy a ser recompensado públicamente. Y eso no nos gusta a muchos, porque queremos que las cosas ya, queremos que las cosas nos funcionen ya, que la gente vea el resultado ya. Pero primero tenemos que nosotros humillarnos y ser fieles y muchas veces ir a la presencia de Dios y al otro día retomar nuestra vida común y corriente sin que nada pase. Pero ese mismo día tienes que orar y al otro día y al otro día y al otro día, y va a llegar un día donde la respuesta viene. Va a haber un día donde Él nos exalta porque el Señor dirá, este hijo mío ya se humilló suficiente. Ya es tiempo de que vea mi respuesta. Ya es tiempo de que vea mi fruto. Ya es tiempo, así como a la persona el agricultor que siembra la semilla, pero al otro día no va a ver la cosecha. Tiene que esperar, tiene que regar. ¿Cierto? Tiene que esperar, tiene que regar y esperar que haga frío, que haga sol, aplicar los abonos y de un momento a otro comienza a brotar. Pero cuando brota ya no dice, uy, voy a sacar, mejor dicho, los mejores frutos. No, tiene que esperar a que madure. Solo Dios sabe el momento. Y por eso aquí el Señor dice en su palabra en Pedro, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Él sepa que ya es el momento, las cosas van a cambiar. Las cosas van a dar fruto. Ahora miren el verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Leámoslo nuevamente, juntos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Miren que aquí hay dos palabras que son claves en todo momento en nuestra vida. Miremos en el verso 5, la palabra 6, en el verso 6 dice, en el verso 6 la palabra clave es tiempo. Y en el verso 7 la palabra clave es ansiedad. Esas son dos cosas que a todos nosotros nos producen descontrol. Tiempo y ansiedad. Porque a veces nosotros buscamos al Señor, buscamos la respuesta, pero pasa el tiempo y no pasa nada. Y cuando no pasa nada, ¿qué produce eso en nosotros? Ansiedad. ¿Cómo el Señor en su palabra es tan perfecto? Y ahí dice claramente, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, si vemos el verso 6, ¿qué dice? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero pareciera que este verso es un poco desalentador, porque nos deja como en una situación donde, Señor, ¿y entonces cuándo me vas a bendecir? Pero luego el Espíritu Santo en el verso 7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, en ese esperar que vimos en el verso 6, el Señor dice, entonces, mientras que es tu tiempo, no permitas que venga la ansiedad a tu corazón. Echa toda vuestra ansiedad delante de Dios. La palabra ansiedad en el griego es la palabra merimnao. Merimnao. Y la palabra merimna viene, o sea, esta palabra ansiedad, merimna, ¿sí? Merimnao. Sí. Viene de la palabra merim, que significa dividir. Dividir. Y la palabra nos viene de mente. Eso significa que la ansiedad es dividir nuestra mente. Quiebra nuestra mente. La ansiedad es tener la mente dividida, la mente preocupada en dos cosas. Por eso no podemos dormir, por eso nos llenamos de preocupación, porque eso es la ansiedad. La palabra griega merimnaos es eso, dividir la mente, quebrar la mente. Romper nuestro enfoque en Cristo Jesús, y la ansiedad hace todo lo contrario, dividir nuestra manera de pensar. Entonces pensamos en el problema, pensamos en la situación adversa, pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y comenzamos a entrar en un juego mental que comienza a gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y por eso vemos personas sufriendo situaciones cardíacas. ¿Por qué? Porque su mente está tan dividida, tan preocupada, tan ansiosa, que obviamente ese pensamiento, esa situación gobierna mi vida, gobierna mis emociones, y por eso vemos personas que caen en depresión, caen en ansiedad, caen en insomnio. ¿Por qué? Porque su mente está rota. Porque su mente está dividida en el problema. Viene esa duda. Dios, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Señor, ¿será que la situación me va a mejorar? O tal vez, Señor, las cosas van a seguir iguales, o tú las vas a cambiar. ¿Será que tú vas a hacer el milagro? Y entramos nosotros en esa ansiedad, en esa mente quebrada, en esa mente preocupada, en esa mente que está dividida, que en esa mente donde nosotros
Nos sentimos nerviosos, ansiosos, miedosos, temerosos, deprimidos, porque nuestra mente se rompió. Y no estoy hablando obviamente de locura, sino que estoy hablando de una mente completamente dividida en la fe, una mente completamente dispersa en mis problemas, en mis luchas. Una persona ansiosa es una persona que tiene una perspectiva de su presente y de su futuro terrorífica, catastrófica, desalentadora. Una persona ansiosa tiene la mente dividida. Por eso la palabra griega merimnaos es una mente dividida, una mente quebrada, una mente rota por el problema. Y mientras que nosotros no pensemos enfocadamente en la verdad que es Cristo, nuestras circunstancias nos van a gobernar. Por eso nosotros debemos tener en cuenta lo que el apóstol Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y tener esa mente de Cristo es tener una manera de pensar conforme a la palabra, una forma de pensar de acuerdo a Dios, de acuerdo a Él. Por eso aquí el apóstol Pedro, ¿qué dice? Echen toda su ansiedad, echen todos sus pensamientos divididos, echen todas sus emociones de temor, de angustia en Él. No dice, trata de salir adelante en tus propias fuerzas. No dice, trata de pensar positivamente. No dice, léete un libro de autoayuda. Dice, echa toda tu ansiedad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que Jesús llevó todas mis angustias. Dice la palabra, todo el castigo de mi paz fue sobre Él. Llevó el Señor Jesús toda mi ansiedad. El Señor Jesús llevó todas mis preocupaciones. El Señor Jesús llevó todas aquellas cosas que me atormentan. Por eso el Señor le colocan una corona de espinas, ¿dónde? ¿En un pie? ¿En la mano? ¿En dónde? En la cabeza. Porque esas espinas son lo que a mí me atormenta. Sus espinas son lo que a nosotros nos quebranta los pensamientos, lo que no nos deja dormir, toda nuestra ansiedad. Por eso el Señor Jesús colocan sobre Él una corona de espinas, porque Él lleva mi dolor, porque Él lleva mi angustia, porque Él lleva todo mi tormento, todos mis miedos, todas mis angustias, todo lo que me roba la paz. Todo lo que atormenta mi vida, que me crea esa ansiedad, esa mente rota, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lleva en su corona de espinas mi sufrimiento mental y emocional. Por eso Pedro dice con toda confianza, echen toda ansiedad en Cristo Jesús. Pongan toda su ansiedad, y yo tengo que entender lo que significa creer correctamente en su palabra cuando comprendo que toda mi ansiedad, que toda mi preocupación, que todos mis miedos, que todos los pensamientos negativos que yo tengo, que todas esas emociones o ese futuro que el enemigo muchas veces nos coloca, triste, desalentador, de derrota completa, puedo decir, Señor, todo eso lo pongo en ti. Por eso lo dice aquí el apóstol Pablo, echa toda ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque Él me cuida. Porque la promesa del Señor dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué promesa tan hermosa! ¡Qué promesa tan maravillosa! Puedo entender que si yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, Él me exaltará en un momento. Pero Dios sabe que en ese esperar hay ansiedad.
Pero el apóstol Pedro, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, nos dice, echa toda tu ansiedad en Él. No tratemos de llevar nosotros la ansiedad en nuestras propias fuerzas. No tratemos nosotros de llevar la ansiedad manejada de una manera, yo controlo esto. O estoy ansioso y entonces comienzo a tomar pastillas para tranquilizarme. O comienzo a utilizar, voy a hacerme una agüita de tal cosa y de tal otra para poder calmarme. No, dice el apóstol Pedro, toda tu ansiedad, échala en Él. Échala en Cristo. Dice ahí en el verso 7, echa toda ansiedad. Es como cuando nosotros tenemos un bulto encima y lo echamos sobre una carreta o lo echamos sobre algún lugar. No dice Pedro, pon delicadamente tu ansiedad sobre él. No dice echa, porque Pedro sabe que toda ansiedad es una carga pesada que nos controla, que nos domina. Que la ansiedad nos gana muchas veces y por eso vienen luego los ataques de pánico, viene la ansiedad, viene la depresión, viene la angustia, viene el miedo. Porque cuando nosotros permitimos esa palabra, merinaos, en griego, que es una mente quebrada, una mente dividida, no podemos enfocarnos, no podemos pensar bien, no podemos nosotros tener una vida tranquila, porque esa mente dividida va a causar caos en mi interior. Va a causar un caos emocional. Una mente dividida, una mente ansiosa, una mente preocupada es una mente que va a desencadenar una serie de emociones, una serie de pensamientos, una serie de sentimientos de descontrol total. Por eso vemos personas que desafortunadamente cortan con su vida, porque no tienen cómo salir adelante ante el problema. Por eso el Señor hoy habla a nuestro corazón y te dice, echa tu carga en mí. Yo sí puedo cargar. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él cambia. Dame tu carga pesada. Dame tu carga que yo ya la llevé en la cruz. En mi cuerpo, el Señor Jesús. Los azotes, los clavos, todo como lo golpean al Señor Jesús. Esa es la pesada carga. A cambio, dice la palabra, Él nos da una carga ligera. A veces he escuchado a muchas personas decir, uy no, pastor, la vida cristiana es muy difícil, es dura. ¿Por qué? Porque la estás viviendo en tus fuerzas. La vida cristiana es difícil porque la llevas en tus cargas. Cuando uno lleva la vida cristiana en sus cargas, hermano, no hay otra cosa. Sí va a ser difícil, muy compleja. Es imposible la vida cristiana en nuestras fuerzas. Por eso muchos creyentes me lo han dicho. Pastor, la vida cristiana, no, pastor, por eso es que la gente no se convierte, porque la vida cristiana, eso es muy dura. Eso son pruebas y tribulaciones, y pasa uno y salta otro. Pero yo te digo hoy, es porque tú no sabes en quién echar tu carga. Porque has tratado de llevar tu carga en ti mismo, en tus propias fuerzas. Y el Señor te dice hoy, dame tu carga, echa sobre mí tu carga y yo voy a colocar una ligera carga sobre ti. Puedo descansar en el Señor. Por eso el apóstol Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad. Ahora la palabra echando es una palabra que es un presente continuo, es decir, es una palabra que
continuamente debemos estar echando nuestras cargas delante del Señor. Siempre. Echa tu carga hoy y mañana, echa otra vez tu carga y pasado mañana y en un mes sigue echando tu carga. No digas, ay Señor, yo te canso con lo mismo. Vengo con el mismo problema, Señor, porque a veces nosotros creemos que Dios se cansa de nosotros. Otra vez con el mismo problema, otra vez con la misma lucha y no es así. Dice aquí el apóstol Pedro, echando, es decir, algo que continuamente va a pasar, porque Dios sabe quién soy, Dios sabe lo que enfrentamos, Dios ve las situaciones que nosotros vivimos y por eso dice ahí en el verso 17, en el verso 7 dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué esperanza! ¡Qué palabra tan hermosa esa! ¡Qué palabra tan hermosa! Saber que Dios cuida de mí. Y eso no nos lleva a otra cosa sino a ver el Salmo 23, cuando en el Salmo 23 dice la palabra, el Señor, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Él cuida de mí. Él cuida de nosotros. Pueda que estés pasando por la situación más compleja. Pueda que estés pasando por la situación más difícil. Pero hoy entiende algo. 1, echa tu ansiedad en Él. ¿Por qué? 2, Él va a cuidar de ti. Él cuida de ti. ¿Qué cuida? Todo. Aquí no dice el apóstol Pedro que Él cuida mi parte espiritual. No, Él cuida todo. Él va a cuidar de mí en todas las cosas. ¿Cuál es tu ansiedad? Pastor, estoy enfermo. Echa tu ansiedad en Él. Echa tu ansiedad en Él, porque Él te va a cuidar. Pastor, estoy pasando por una situación económica compleja. Echa toda tu ansiedad en Él y Él cuidará de tus finanzas. Vean el orden. Primero me humillo. Verso 6. En el verso 7 dice la palabra 2. Echo toda mi ansiedad sobre Él. 3, Él cuida de mí. Dios va en un orden. A veces nosotros queremos que Él cuide de mí, pero no me humillo. No echo mi ansiedad en Él. Vean que Dios tiene un orden. Primero me humillo, porque conozco la poderosa mano de Dios. Lo segundo, cuando conozco la poderosa mano de Dios, entiendo que puedo confiar en Él para echar toda mi ansiedad en Él por su obra redentora en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús, su mano poderosa es esa obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Entonces yo puedo ir delante de Él y echar toda mi ansiedad en Él, todos mis miedos, todas mis preocupaciones en Él, porque Él llevó por completo mis enfermedades. Él llevó por completo mis luchas. Él llevó mi pecado. Él llevó mi condenación. Y me ha pasado de muerte a vida, como dice su palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí en el verso 7. Entonces Él tiene cuidado de mí. Y creo que ese es uno de los mayores desafíos de fe que nosotros tenemos. Y es confiar que Dios me cuida. Muchas personas que no conocen a Cristo dicen, no, a mí Dios me cuida. Dios cuida de mí. Mi Diosito no me desampara. Tengamos cuidado con eso. A Dios no lo podemos llamar Diosito. Nuestro Dios es un Dios grande. Y nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, debemos llamarlo Padre. Dios dejémoselo a los incrédulos. El nombre de Dios dejémoselo a aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros
a través de Jesucristo hemos conocido al Padre. Nada de llamar ni Diosito, ni otra forma de hablarle. Algunas personas también utilizan otra forma de hablar acerca de Jesús en diminutivo. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es todopoderoso y que muchos no conocen a Dios y por eso su vida está al revés. Aquí nos dice el apóstol Pedro: humíllate ante Dios, ante su poderosa mano. Echa tu ansiedad en Él, en Cristo Jesús, aquel que llevó todos mis pecados, aquel que llevó todos mis tormentos, aquel que llevó toda mi condenación. Y entonces viene la respuesta de Dios: yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar porque ahora eres mi hijo. Porque has creído en el Señor Jesucristo, en mi Hijo amado, has echado tus pecados, has echado toda vuestra ansiedad, has echado todas tus iniquidades, has echado todos tus fracasos. En Él ahora puedes venir a mí, sin cargas, porque todas tus cargas, todas tus luchas, todas tus dificultades, todos tus pecados y rebeldía las pusiste en Cristo Jesús. Y Él, dice la palabra, cuidará de nosotros. Luego en el verso 8, ¿qué dice? Sed sobrios. Ahora nos da otra característica. Y es sed sobrios. Y una persona sobria es una persona despierta. Una persona avivada. Una persona conectada con Dios. Dice, sed sobrios. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuán clave es esto? Esto que el apóstol Pedro nos escribe a través del Espíritu Santo es tan grande, tan poderoso, de cómo nosotros debemos aprender a desarrollar nuestra vida como creyentes. Y nuestra vida como creyentes debe estar en una continua humillación, en un continuo entender lo que significa la paciencia, el aprender a esperar. Pero también como creyentes, el aprender nosotros a tener a nuestro Señor Jesucristo para echar delante de Él nuestras ansiedades. Y tener la fe de que Él cuida de mí, de que Él me ama, de que soy amado, de que soy favorecido por Él. Pero luego ahí en el verso 8 que dice, sed sobrios, es decir, tengan cuidado, anden despiertos, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Eso significa que el enemigo no puede devorar a todos, sino que él anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está ansioso, al que no conoce a Dios, al que no se ha humillado, al que no lo conoce. A ese lo devora. Al que no se humilla bajo la poderosa mano de Dios, al que no ha aprendido a esperar, al que vive ansioso, al que quiere llevar los problemas por sus propias fuerzas, a ese el enemigo devora. Por eso dice aquí claramente, anda buscando a quien devora. No puede devorar a todos los creyentes, porque creo que hay creyentes que tienen la fe y la convicción de que humillándose ante la poderosa mano de Dios, Él nos exalta. ¿Cómo va a ser posible que una persona que se humilla bajo la poderosa mano de Dios sea una víctima o una posible presa del diablo? Es imposible. Es imposible que una persona que se humille bajo la poderosa mano de Dios, el enemigo lo quiera devorar. No puede hacerlo, porque nuestro Dios poderoso nos cuida.
Por eso dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. ¿Cuándo entonces Dios no cuida de mí? Cuando yo no echo mi ansiedad sobre Él y cuando yo en mis propias fuerzas quiero enfrentar la vida. Ahí sí, el enemigo fácilmente nos va a caer y seremos presa fácil de aquel devorador que anda como un león rugiente. No dice aquí la palabra en el verso 8 que Él sea un león verdadero, sino que anda como un león rugiente, buscando a quien devora. ¿Y a quién va a devorar? Al ansioso, al que tiene la mente dividida. A ese va a aprisionar, a ese va a encarcelar. Esa es la presa fácil. Pero aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, aquel que espera en Él y echa toda ansiedad en Cristo Jesús, Dios promete cuidarlo ¿de quién? Del diablo, del león, del que como león rugiente trata de destrozarnos y acabarnos. Y finalizamos con el verso 9, al cual que dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Zapateando el piso? No. A Él lo resistimos ¿qué? ¿Firmes en qué? En la fe, en la promesa, en Cristo Jesús. No es cuánto grites, no es cuánto zapatees, es cuánto tienes tu fe puesta en Cristo Jesús. Por eso dice ahí en el verso 9, al cual resistid ¿qué? Firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no pienses que eres el único, porque esto nos pasa a muchos y creemos que mi problema, que mi lucha, que mi dificultad, nadie la está viviendo más, Señor. Solo yo estoy pasando por esa situación difícil. Solo yo, Señor, pobrecito de mí, Señor. Solo soy un pobre ser humano abandonado por ti. No, dice aquí la palabra, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay muchos hermanos que están viviendo lo mismo. Hay muchos creyentes que están pasando por la misma situación o peor de la que tú estás pasando. Pero nuestra fortaleza y nuestra arma en Cristo es estar firmes en la fe. A veces nosotros no sabemos cómo enfrentar la vida como creyentes. Y el apóstol Pedro hoy nos da a nosotros, por el Espíritu Santo, una lección, una clase magistral de cómo en 4 versículos podemos nosotros vivir una vida como creyentes victoriosos en Cristo. Verso 6: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y todo el mundo. Humíllate ante la poderosa mano de Dios.
Y aprende a entender algo. Dios tiene tiempos. Dios tiene tiempos. Deja que el Señor cumpla su tiempo en ti. Si aún no ha llegado el tiempo de la respuesta, si aún no ha llegado el tiempo de la exaltación, espera. Espera y haz lo que dice el verso 7. No dejes que tu vida se llene de ansiedad. La palabra ansiedad, merimnao, mente dividida. No dejes que tu mente se divida. Ten un enfoque en Cristo Jesús. Echa toda tu ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo cuida de ti. Porque Él, en la cruz del Calvario, llevó por completo todo nuestro pecado y nuestro fracaso como humanos.